preliminar, perentoria, no es definitiva. El neoliberalismo sería la racionalización de la economía en torno a la expansión ilimitada e irrestricta de relaciones mercantiles. Es decir, cuando lleguemos, si es que llegamos, a la posibilidad de ponerle precio a todo, hasta el aire que respiramos, habríamos llegado a la realización del neoliberalismo como el reino de los cielos. Es decir, a la canonización del neoliberalismo. El neoliberal piensa en última instancia de que todo es mercancía y que todo puede ser expresado en precio, incluso las puertas del cielo. El neoliberal piensa en última instancia que hasta en el cielo todo es mercado, todo es compra y venta. Entonces, si yo no puedo llevarme dinero al cielo, por lo menos me puedo llevar virtudes, y eso puedo intercambiar como si fuese una moneda. El neoliberal piensa de ese modo. Cuando piensa que todo es susceptible de precio, de compra y venta, esa es la realización utópica del reino del neoliberalismo. Entonces, esa expansión ilimitada e irrestricta de relaciones mercantiles es lo que está conduciendo a la destrucción de la naturaleza y de la humanidad. Ahora imagínense la catástrofe que este tipo de concepción produce en nosotros, los seres humanos. Imagínense cada uno de ustedes si supiesen y llegasen a la conclusión, imagínense si llegasen a la conclusión de que todos los amigos que tienen estuviesen solo por interés. Si cada uno de nosotros llegase a esa conclusión, un poco más y nos pegamos un tiro. Porque si supiésemos que todos están por puro interés, hasta nuestra mujer, no valdría la pena vivir. Pero sin embargo, el neoliberalismo, en la expansión ilimitada e irrestricta de relaciones mercantiles, apunta a eso. Por eso es consustancial a la historia del capitalismo la destrucción de todo tipo de relaciones comunitarias, solidarias, recíprocas entre seres humanos. El capitalismo tiene que destruir en nosotros todo tipo de relación fraternal, de hermano, todo tiene que destruir para hacer aparecer única y exclusivamente relaciones mercantiles, de puro interés, de puro cálculo de utilidad propia o de interés inmediato. El capitalismo solo puede funcionar si produce en nuestra subjetividad el puro interés egoísta. O sea, por eso el triunfo del capitalismo es haber producido individuos que solo velan única y exclusivamente por sus propios intereses particulares. ¿Se acuerdan de la película Titanic, no ve? En el momento en el cual se está hundiendo el barco, cuando todos tratan única y exclusivamente salvarse a sí mismos, todos perecen. Porque es la lucha de todos contra todos por tener un sitio en el bote. Pero si todos luchan contra todos, nadie se salva. Pero si todos colaboraran por solidaridad en salvar a todos, se produce el milagro, todos se salvarían. Lo mismo pasa por concebir categorialmente la figura del aptapi. Cuando todos compartimos, siempre sobra. En cambio, cuando nadie comparte, siempre falta. Todos ustedes saben eso, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos entre cuates, no, a ver, vamos a tomarnos algo por allá, nadie tiene plata. Pero cuando empieza la primera cerveza, la siguiente cerveza, de donde sea aparece, ¿no? Ya una cuota, de pronto ya hay una caja. Y en la caja hay otra caja. ¿Por qué? Porque
lo más bello en la vida es compartir. Y cuando compartimos siempre sobra. Ese es el milagro de la multiplicación de los peces y los panes. Entonces, el milagro no es algo que baja del cielo, el milagro es algo que se produce. Se produce en la compartimentación, en la fraternidad, en la solidaridad. Ese es el mundo de vida comunitario. Eso tiene que destruir el capitalismo para que el capitalismo sea posible. Entonces, el gran mito del capitalismo es el que comenta Adam Smith en La riqueza de las naciones, ¿no? Cuando dice, no le pidamos benevolencia al carnicero, no le pidamos bondad al sastre, no le pidamos misericordia al panadero. Pidámosle única y exclusivamente que hagan caso a sus propios intereses egoístas. Porque de la suma de intereses egoístas, la famosa invisible hand, la mano invisible del mercado, hace que esos intereses particulares egoístas se conviertan en interés general. Ese es el gran mito del mercado moderno, el gran mito del capitalismo. Hacernos creer que no tenemos por qué preocuparnos de los demás. El mercado se hace cargo de todos. El mercado se convierte en el gran fetiche que decide la vida y la muerte. O sea, los competitivos son los que sobreviven y los que no son, pues son los que mueren. Y el empresario hoy en día, los jóvenes que se forman en las carreras de contabilidad, de administración de empresas, de ingeniería comercial, de economía, de todo eso, creen eso. Creen firmemente, recontrajuran, no creen en Dios ni en su papá ni en su abuelita, pero creen que el mercado es el asignador de recursos, el asignador de trabajo, el asignador de vida y muerte. ¿Han leído Alvin Toffler, La tercera ola? Es famoso. Ese tipo lo leen todos los empresarios, lo leen como a Biblia. Y él dice, ¿no? En la competencia internacional, lastimosamente, lástima Margarito, los fuertes son los que vencen. Y curiosamente los fuertes siempre son los mismos, ¿no? Los países ricos en la competencia internacional. Nosotros siempre perdemos. Y nos hacen creer que por tontos perdemos, ¿no? Imagínense lo que decían lo que siempre han dicho la derecha en este país, ¿no? Esos indios del gran poder, todo es farrear, no ahorran. Pero gracias a eso que farrean, gracias a eso la economía en este país se ha acolchonado de tal forma de que ese dinero nunca salió afuera. Imagínense el gran poder lo que mueve económicamente, desde la vestimenta, desde la comida, desde todo, y ese dinero se queda acá. Estábamos comentando con don Simón y Juan Carlos, ¿no? Gracias a la burguesía chola, del alto, de la etcétera, hasta arquitectura con identidad tenemos, la famosa arquitectura Cotillo. En cambio, los ricos de la zona sur, ¿qué tipo de identidad tienen? Tienen nada. Uno va ahí, o cuando a mí no me gusta la Santa Cruz, ¿no? Parece Miami. Y como Miami es un remedio, imagínense el remedio del remedio. Entonces, el capitalismo, para desarrollarse desde su conformación ya como sistema, ¿qué fue lo primero que hizo? Le quitó las tierras de propiedad comunitaria a los campesinos en Inglaterra. Lo primero que hizo, crearon leyes para quitarles legalmente las tierras a los campesinos, para dársela a los terratenientes. Los campesinos ya no tenían cómo sobrevivir, ya no tenían medios de vida. Ahí aparece una de las grandes obras de Shakespeare, El mercader de Venecia, donde está la figura del Shylock. Tiene una frase bien linda que describe cómo tú puedes partir de los derechos humanos, pero en definitiva, dentro del sistema del capital, los derechos humanos son refuncionalizados en torno a la propiedad privada, a la libertad de contratos y, en última instancia, al individualismo metafísico. Las frases dicen, ¿no? You take my life, me quitas mi vida cuando me quitas los medios de subsistencia que hacen posible mi vida. ¿Qué hace el capitalismo? Le quita al ser humano sus medios de subsistencia. El campesino sin tierra ya no tiene cómo subsistir.
Si le quitas al campesino sus tierras, ¿de qué va a vivir? ¿Qué hace ese campesino? Se va a las grandes ciudades a venderse como fuerza de trabajo. Ya no va como comunidad, va como individuo separado. Y entre ellos empiezan a pelear. ¿Por qué? Porque tengo que mantener a mi familia. Entonces, el capitalismo destruye relaciones comunitarias. Tiene que destruir para que aparezcan individuos atomizados. Individuos cuyos intereses ya no tengan nada que ver con su comunidad, con los demás, sino con exclusivamente sus propios intereses. Entonces, a la fábrica van los campesinos desplazados como individuos, no van como comunidad. Y entonces los individuos empiezan a pelear. ¿Por qué? Por ganarse un puesto. Entonces, lo mismo pasa acá. ¿Te acuerdas las leyes de exvinculación? Cuando les quitan todas las tierras de comunidad de los campesinos del lago, del altiplano paceño. Ahí aparecen las haciendas. Haciendas no había, aparecen las haciendas desde entonces. Entonces, uno de los requisitos para que el capitalismo se desarrolle es destruir todo tipo de relación comunitaria. Entonces, fíjense, nuestros antropólogos y los politólogos que tenemos ahí, andinos, aymaras inclusive, siempre reivindican este concepto. Es más, hablan de la sociedad aymara, ¿no? De la sociedad inca. Nunca tematizan esto. Nunca se ponen a pensar el contenido del concepto. Se agarran el concepto como si fuese universal y lo aplican sin previa tematización. Lo aplican a mundos de la vida que no tienen nada que ver con el concepto. ¿Cuándo aparece este concepto? Siglo XVII. Siglo XVIII aparece como societas perfecta, del latín. ¿Quién es la societas perfecta? El mercado. ¿Qué es la sociedad? Una vez que han destruido relaciones comunitarias, una vez que esos campesinos que tenían relaciones comunitarias, porque fíjense, ¿no? Las ciudades, los burgos son las protociudades, eran lugares en los cuales llegaban los desplazados de la gleba, o sea, los campesinos que ya no tenían lugar en la propiedad feudal, venían acá. Los pillos, los aventureros, o sea, eran lugares despreciables, porque los lugares en los cuales había propiedad feudal o propiedad campesina comunitaria eran autosostenibles. Pero los burgos estaban todos desplazados. Lo único que tenían para vivir era su propia fuerza de trabajo. Entonces acá lo que existía era la lucha de todos contra todos. O sea, la situación que pone Thomas Hobbes en el Leviatán no es una situación natural y universalizable, sino es cómo vivían en los burgos los individuos. Es la lucha de todos contra todos. Entonces fíjense, a ver, ¿han visto la película El Perfumé? El autor de la novela es Patrick Suskind, y es una novela situada en las postrimerías de la Revolución Francesa, 1789. En las postrimerías de la Revolución él narra de forma novelada lo que era París en los 1780s. Imagínense, ya estamos en el capitalismo expandido. Ya el capitalismo es un sistema económico. Europa está viviendo el apogeo y el desarrollo económico, cultural,
tecnológico, etcétera, gracias a la riqueza del Nuevo Mundo, porque antes Europa no tenía nada, y donde caerse muerto ante los europeos. Y en el relato que hace, dice el autor en boca del personaje, dice: uno sabía que estaba cerca de París por el tremendo olor a mierda que se sentía en el aire. Era de las ciudades más asquerosas del mundo. Y por eso este tipo de ciudades como Londres, París, Hamburgo, o sea, cuando uno ve la propia Madrid, ¿no? Cuando uno ve el casco viejo, es pues, pero uno dice, aquí construyeron donde se les ocurrió. O sea, no tenía ningún tipo de ordenamiento vial, nada, ¿no? La primera vez que los europeos conocieron avenidas anchas y muy bien planificadas fue cuando Cortés y sus mercenarios vieron la ciudad de Tenochtitlán, la actual México. Es la primera vez en su vida que vieron avenidas amplias y muy bien trazadas y rectas. O sea, los europeos nunca habían tenido eso. ¿Por qué? Porque sus burgos, lo que van a ser sus principales ciudades después, eran el desorden total. Entonces, el mundo feudal se regía en muchos casos por propiedad comunal, cuando no era propiedad feudal, del varón feudal, que tampoco podía concebir como suyo, sino concebía como algo que había ahí, tenía que heredar, y además era una propiedad que no era exclusivamente suya, sino que regentaba aquello. En el mundo feudal europeo había también propiedad comunal. Entonces, la comunidad era también algo arraigado entre los pueblos europeos. Y esto también lo muestran muy bien los historiadores de la economía capitalista. Entonces, el asunto es el siguiente. ¿Por qué la sociología, la economía, hasta la antropología, nos hace ver o nos hace creer que la sociedad, la forma sociedad, es una figura, una forma de vida superior a la forma comunidad? O sea, nunca se preguntan esto nuestros sociólogos, ni nuestros antropólogos. ¿Por qué nos han hecho creer que la forma sociedad es la superación de la forma comunidad? Sociedad como concepto no existe antes del siglo XVII. Y como concepto económico no existe antes del siglo XVIII. Por lo tanto, si esta forma sociedad aparece con el capitalismo pertinente para el desarrollo de ¿por qué llamamos sociedad al mundo de la vida que no tiene nada que ver con esto? Y que cuya forma de vida la podemos llamar comunitaria en el sentido que estamos manejando, de relaciones recíprocas, de solidaridad entre unos y otros. Cuando aparece la sociedad, aparece como la sociedad perfecta, el mercado. Y en el mercado uno vale por sí mismo. En el mercado lo único que hay son relaciones mercantiles. Lo único que nos vincula a todos es la compra y venta. Es decir, la forma sociedad es una agrupación de individuos egoístas que velan únicamente por sus propios intereses. No les queda otra, porque acá están desarraigados de su tierra, desarraigados de su comunidad, como diríamos nosotros, desarraigados de nuestro ayllu. Uno que no tiene ayllu
Cuando está borracho, ¿qué se canta? Solo he nacido, solito voy a morir. A nadie le importo yo. Y sufre cuando canta eso. ¿Verdad? O sea, uno que no forma parte de una comunidad es un desarraigado. Es decir, el capitalismo necesita producir desarrollo en nosotros para hacernos creer que lo único que nos debe interesar es nuestro propio interés. Nos vale que le pase al vecino, puede estar violando a la amiga del frente, ¿qué me importa? No, mejor no me meto en eso, no es mi incumbencia. Si el individuo que produce esta figura piensa de ese modo, así funciona el mercado. En el mercado todos velan por sus propios intereses, nadie vela por los demás. Si alguien quiere velar por los demás, es asunto suyo. Entonces, la forma social es la agrupación de individuos egoístas. Con individuos egoístas esto se hace posible. Porque en el capitalismo todos tienen como única prioridad la maximización de sus ganancias. ¿Qué quiere decir esto? Todos realizamos nuestro cálculo de utilidad propia. ¿Por qué estoy con el compañero? Porque me paga las cervezas. ¿Por qué trabajo con el compañero? Pues porque con él voy a ascender de puesto, ¿no? ¿Por qué estoy con tal chica? Porque así me lujeo con mis cuates. Entonces, cálculo de utilidad propia. De ese modo, yo concibo que la única relación que tengo con los demás es el interés. Y eso lo vemos muy bien hasta en las películas, ¿no? ¿Cuál es la última lección que nos hacen creer las telenovelas? Desde las mexicanas hasta las colombianas, todos. Hacernos creer que ser bueno es malo, porque al bueno siempre le va mal. Entonces, si ser bueno es malo, hay que ser malo, porque a los malos siempre les va bien. Eso nuestros niños bien aprenden viendo la televisión. Y en las novelas eso subjetivamos de tal modo que nosotros mismos empezamos a creer que la única forma de sobrevivir es siendo malos. Es decir, actuar por interés, por cálculo. Entonces, eso desarrolla el capitalismo. Ese tipo de individuos desarrolla el capitalismo. Y la agrupación de ese tipo de gente se llama sociedad. Por esa sociedad nace el mercado siempre está peleado con el Estado. ¿Por qué? Porque este no quiere ningún tipo de control. Entonces, esta sociedad con ese tipo de individuos, ¿se acuerdan lo que les dije de Rastani, no ve? Cuando dice ese corredor de bolsa, a nosotros no nos importa que el mundo se venga abajo. Lo que nos importa es cuánto dinero podemos hacer cuando el mundo se venga abajo. ¿Sí? Es gente que piensa única y exclusivamente en su propia satisfacción personal. Y aquel que piensa en su propia satisfacción personal, ¿qué es? Es un ego. Eso viene el egoísmo, o sea, el ego llevado a su máxima potencia. Entonces, ese egoísmo es fundamental para el desarrollo del capitalismo. Entonces, todos aspiran a la maximización positiva de sus ganancias en términos monetarios y eso alimenta el sistema de vida que promueve el capital, la sociedad moderna. ¿Por qué? Porque es una agrupación humana en torno a la creencia de ¿qué? Del progreso infinito. Y ahora sí, si me están siguiendo y están leyendo entre líneas, el progreso infinito única y exclusivamente deriva en codicia. ¿Se dan cuenta? Es grave el asunto. Porque decíamos al principio,
no es nomás edulcorarse de un discursito del vivir bien o de la descolonización. Cuando me doy cuenta de todo esto, yo me pongo en crisis. Porque yo soy esto, pues. Todos cargamos esto. Todos alimentamos el mundo que tanto criticamos. Todos justificamos la forma de vida que nos está destruyendo. O sea, por eso hacer el tránsito categorial es mostrar en qué medida esto es lo que hay que poner en suspenso. Esto, en última instancia, es la maximización de la codicia como forma de vida. ¿Por qué? Porque el apetito de tener más dinero no tiene fin. Están viendo, a ver, ¿cuánto dinero tiene Carlos Slim, el dueño de los celulares en toda Latinoamérica? Tiene más dinero que el ex dueño de Microsoft, de Bill Gates. Aquí tengo su cifra. Bueno, este libro que voy a poner en la plataforma, el último que hemos sacado, de un montón de datos en las conferencias que dimos en el Alto que están transcritas ya. Pero Carlos Slim, a ver, es dueño de todos los celulares, es dueño también de Tigo. ¿Quiénes tienen ese servicio? Se han dado cuenta que son bien rateros, y así de frente roban, ¿no? Porque uno hace una llamada que no es más de un minuto, ha comprado 10 bolívares, luego resulta que tiene 7 pesos nomás ya. Y lo hacen legalmente. Nadie podría objetarles nada de eso. Pero así robando de modo legal, como se hacen ricos. Entonces imagínense, es unos tipos más ricos, ¿y ustedes creen que está conforme con la riqueza que tiene? ¿Quiere tener más? Siempre quiere tener más. Por eso hemos llegado de la contradicción de 20% de los ricos versus 80 pobres a 1% ricos versus 99% pobres. Ahora, fíjense este dato. Hablábamos del rebuild, del network que controla el mundo. Salió unas comparaciones econométricas al respecto. En 1913, diciembre de 1913, el gobierno norteamericano, bueno, cuenta esto, el Senado norteamericano en 1913 está por aprobar un proyecto de ley que permite que finanzas externas penetren en Estados Unidos. O sea, van a permitir con ese proyecto de ley que el capital financiero de la familia Rothschild pueda ingresar ese su dinero en Estados Unidos. Antes de eso era imposible, era ilegal que familias provenientes de otros países puedan hacer juegos financieros, económicos en tierra norteamericana. Entonces, en diciembre de 1913, el Senado norteamericano está por aprobar aquello. Hay un parlamentario, se llama Charles Lindbergh, que está en desacuerdo. Y él dice algo curioso. Dice, el momento en el cual el Senado apruebe esta ley y el gobierno lo ratifique, habremos creado el poder más oscuro y peligroso de toda la historia de la humanidad. Entonces, desde 1913, los Rothschild ingresan sus finanzas en Estados Unidos y hacen alianza con los Morgan Stanley, los dueños de la banca, y con los Rockefeller, que son los dueños del petróleo. Y aparte, los Rockefeller son padrinos de la Reserva Federal, es decir, el banco de emisión de moneda. Uno de los grandes jerarcas de los Rothschild, Evelindo Rothschild, decía alguna vez,
A mí no me importa quién gobierne un país, pero si a mí me dan el control de la moneda, yo controlo a ese gobierno. Imagínense cómo ahí estaba prediciendo para el futuro que el verdadero poder detrás del trono no es la política, sino son las finanzas. Entonces, ¿se acuerdan, hemos dicho, ¿no? De las 14.000 empresas, hay un núcleo profundo de 1.600 empresas transnacionales que controlan el 60% son bancos. Entonces, estudios econométricos dicen lo siguiente: de los 7.000 millones de gentes que poblan el planeta, los ricos son el 1% de esos 7.000. Entonces, el 1% de 7.000 millones sería 70 millones. Esos son los ricos del planeta. Pero estos ricos son apenas los empleados de otros ricos que no son más ricos que estos, sino que son los dueños del mundo. Y ese es el 1% de estos 70 millones. El 1% son 700.000 personas. Entonces son 700.000 personas las que concentran el núcleo duro de las finanzas en el ámbito mundial. Y dice, son familias. Estas familias provienen del siglo XVIII. Entre ellas están los Rothschild. Ya hay una lista del nombre de las familias, ¿no? Están los Morgan Stanley, los Rockefeller, están los Lehman y muchas otras familias. Entonces dicen, agarremos dos familias, los Rothschild y los Rockefeller. Juntemos la fortuna que tienen y hagamos el ejercicio de repartirlas a las 7.000 millones de personas que poblan el planeta. ¿A cuánto creen que nos tocaría por nuca? A ver, hagan ejercicios de ambición. ¿Cuánto quisieran que les toque por nuca? ¿Saben cuánto nos tocaría por nuca? 3 millones de dólares. Ahora fíjense, hasta nuestros propios analistas políticos, los de buena onda, no los opinadores, sino hasta los de bien izquierda, ¿no? ¿Qué le llaman a el movimiento indígena, campesino, al sujeto verdadero de la revolución democrático-cultural? Le llaman movimientos sociales. ¿Qué tal? Como si estos reivindicaran la forma sociedad. Si de algo se ha dado cuenta Zabaleta, es de lo siguiente: dice, la forma de inserción del campo en la política siempre ha sido la defensa de la forma comunidad. Desde el Taklonkoy, imagínense, en 1737, el manifiesto de los agravios Vélez de Córdoba, el primer manifiesto indígena en Oruro. Después, 1742, Santos Atahualpa en Arequipa. 1780-81, Catari, Amaru. Todos reivindicaron la forma comunidad. Porque dijeron, Amaru decía, Tupac Amaru decía, la forma de vida que nos han traído los europeos nunca ha demostrado ser superior a la forma de vida nuestra. La forma de vida nuestra era comunitaria. Esta forma de vida que nos han traído ha sido una desgracia. Hasta los propios cronistas españoles, Rafael Puente, en su librito sobre historia crítica de Bolivia, tiene una cita bien linda, donde un propio cronista español reconoce que fueron los españoles los que trajeron la miseria a estos pueblos, que acá no se conocía la miseria. Entonces, nuestros antropólogos, sociólogos, politólogos nunca se han puesto a pensar eso y repiten como si fuese obvio que incluso, ¿no?, cuando nos proponemos el vivir bien, ¿qué dicen hasta nuestros dirigentes? La nueva sociedad le llaman. O sea, persistimos en esta forma de vida porque la cultura burguesa moderna está bien presente en nosotros. Y decimos que somos defensores del vivir bien, pero seguimos creyendo que esto hay que superar y hay que apostar a esto.
Por eso cuando hablamos la racionalidad moderna, es todo un marco que nos permite ver nuestra realidad del modo como esa realidad desea y quiere. Porque fíjense, el desarrollo es una categoría porque también es un marco que nos hace ver nuestra realidad de un modo determinado. Por ejemplo, cuando salimos de acá, de la ex-tranca yendo hacia Tiquina y vemos ahí pobreza, ¿qué decimos? Esto es falta de desarrollo. Es decir, ya no vemos que esa pobreza es producto de injusticia, sino lo concebimos como falta de desarrollo. Es decir, el marco del desarrollo nos ha ocultado que esa pobreza es producto de la injusticia. Y lo único que vemos ahí es subdesarrollo. Y que la forma que tenemos para superar aquello es desarrollarlo. ¿Y desarrollar qué significa? Insistir en esta forma de vida. Cuando esta forma de vida es lo que ha producido en nosotros la miseria, la pobreza, la exclusión, etcétera, etcétera. Cuando vayamos al capítulo ese de ¿por qué el desarrollo necesita producir su desarrollo? Vamos a ver eso. Entonces, si se dan cuenta, en el ámbito, lo que decíamos, ¿no? La epistemología es la política anticipada. El paradigma como convención prelógica comúnmente aceptada contiene una racionalidad. Esa racionalidad es como una perspectiva que nos permite ver la realidad de un modo específico, de un modo determinado. Pues dentro de esa racionalidad habíamos dicho que el punto extremo de aquello sería el neoliberalismo. Hemos dicho que el neoliberalismo constituye la racionalización de la economía en torno a la expansión ilimitada e irrestricta de relaciones mercantiles. En las relaciones mercantiles los seres humanos desaparecen. Aparecen única y exclusivamente como objetos a disposición mía. La naturaleza también desaparece. La naturaleza aparece como objeto, como cosa a disposición. Entonces, ¿cómo sucede esto? Fíjense, cuando les decía, es un oxímoron llamarse marxista weberiano. ¿Qué hace Max Weber cuando critica a Marx? En realidad, jamás hace una crítica de las conceptualizaciones de Marx. Por ejemplo, la teoría del valor. Lo que hace Max Weber es introducir en la ciencia social una nueva metodología. ¿Qué hace esa metodología? Esa metodología niega toda cientificidad a los conceptos de Marx. Es decir, no los critica, simplemente los anula, los declara no científicos. Lo mismo hace Popper. Vamos a ver eso. Es curioso cómo, a partir de Max Weber, la realidad se divide en juicios de hecho y juicios de valor. Es un criterio de demarcación científica. Ok, esto para Weber es ciencia, de eso se ocupa la ciencia. De esto se ocupa la religión y eso no tiene nada que ver con la ciencia. Entonces, la realidad está partida.
Este es el campo científico, juicios de hecho, y este es el campo de la religión, juicios de valor. Entonces, fíjense lo que sucede. Según Bauer, la ciencia social puede decir lo que se puede hacer, no lo que se debe hacer. En nombre de esta imposibilidad, o sea, los juicios de valor son imposibles para la ciencia, Max Weber critica el punto de partida de todo el análisis de Marx, es decir, el análisis de la teoría del valor. Es decir, la necesidad de la subsistencia de los productores, fíjense, la necesidad de que estos vivan como condición objetiva para que haya dinero, para que haya capital, Weber la llama juicio de valor. Por lo tanto, no es algo que se ocupe la ciencia de eso. Pero fíjense, si no hay naturaleza y no hay trabajo humano, no hay capital. Y toda la crítica que ha hecho Marx al sistema de categorías de la economía política burguesa se puede resumir en esta constatación. El capitalista cree que sin capital somos nada. El empresario cree que sin capital seguiríamos como monos en los árboles. Marx dice, no, el capital no es la creación, no es la fuente del valor. El capital existe gracias a que hay naturaleza y hay trabajo humano. Si no existe naturaleza, no hay riqueza posible. Y si no hay trabajo humano que extraiga esa riqueza, tampoco hay riqueza posible. Por lo tanto, ¿qué es lo determinante? ¿El capital o la base material de la producción? Y Marx dice, es la naturaleza y el trabajo humano lo que hace posible que exista capital. Y a ver, ¿cómo piensan nuestros gobernantes? Piensan que sin inversión no somos nada. Hasta la vendedora de API de la esquina cree que sin capital ella no es nada. Eso nos ha hecho creer el capitalismo, que sin capital no somos nada. Pues cuando no tenemos plata nos sentimos bien miserables. Y lo que Marx ha hecho en toda su obra es mostrar que eso es mentira. Que más bien el capital es nada sin trabajo humano y sin naturaleza. El mito de la inversión extranjera. A ver, pongámonos a preguntarnos lo siguiente. ¿Con qué inversión extranjera se ha hecho Tiwanaku? ¿Con qué inversión extranjera se ha hecho Cusco? ¿Ha habido necesidad de inversión extranjera para hacer esas ciudades espectaculares? O sea, la inversión extranjera será fundamental. ¿No es primero la valoración de lo que tenemos como trabajo humano y naturaleza lo primero? Entonces, cuando Max Weber parte la realidad en dos, Hinkelhammer dice, esta demarcación es valórica. ¿Acaso la realidad está partida en dos? A ver, que algún científico weberiano me muestre dónde la realidad está partida en dos. La realidad es un todo unificado. Es decir, esta demarcación científica que hace Weber es profundamente valórica. Es decir, es también un juicio de valor. Porque la realidad no está partida en nada. Y sin embargo, todos nuestros economistas políticos se mueven en torno a esta demarcación que ha hecho Weber. Por eso los analistas se creen objetivos
porque según ellos solo hacen juicios de hecho, no hacen juicios de valor. Pero sin embargo, los pobrecitos no saben que todo juicio de hecho es también un juicio de valor. ¿Por qué? Porque uno, al analizar su realidad, tiene ya de forma preconcebida y presupuesta una idea que tiene sobre su realidad. Quien bien bonito lo muestra es Habermas cuando dice, ¿no? Es imposible que un sociólogo no tenga una idea de sociedad que quiere para su país. Por lo tanto, yo me enfrento a mi sociedad boliviana, digamos, desde una idea que yo contengo de sociedad y de aquello que quiero para mi país. Por lo tanto, yo ya tengo de forma anticipada una idea con la cual interpreto mi realidad. Y ese es un juicio de valor. En nombre de eso, Weber declara a toda la conceptualización que hace Marx como no científica. Y para colmo, declara que la necesidad de la subsistencia de los productores como condición objetiva de toda riqueza no es objeto de la ciencia. Por lo tanto, lo que hace Weber es reconstruir los conceptos de economía, de necesidades y de acción social. Entonces, ¿qué hace Max Weber para la posteridad, para la economía que manejan todos nuestros economistas? Sustituye las necesidades, o sea, las necesidades concebidas como emanación del ser natural, del ser humano y basadas en la subsistencia física, las sustituye por inclinaciones y preferencias subjetivas. Con esta sustitución va a desaparecer cualquier necesidad de discutir las condiciones objetivas de la posibilidad de la acción humana. No es lo mismo tener necesidades que preferencias. Con este concepto de preferencias que ya opera la economía neoclásica, hace totalmente irrelevante la diferencia entre la demanda de un adorno y la de un alimento. Las declara arbitrariamente sustituibles. Entonces ahí la contraposición entre valores y reproducción de la vida real se desvanece. Entonces ya no aparece un sujeto de necesidades, de aquel que necesita comer para sobrevivir, de aquel que necesita vestido, educación. No, ahora aparece un sujeto de preferencias, al cual le es irrelevante entre un pastelito a un plato de sopa. Es como los niñitos de ahora, ¿no? Que prefieren meterse dulces a comer realmente. Ese es el sujeto de preferencias. O sea, el sujeto de preferencias es el que está sentado en la rama con un serrucho cortando la rama sobre la cual está sentado. Entonces, Hinkelhammer pone este ejemplito para mostrar la irracionalidad de la acción, de la racionalidad económica, ¿no? Cuando dice, la eficiencia en el fondo es bien irracional. Cuando, por ejemplo, les pedimos a dos sujetos que están sentados sobre su rama y les decimos que el primero que logre cortar la rama en la cual está sentado con los mínimos medios disponibles que tenga, su acción será la más racional, será la más eficiente. Ok, los dos ven los mejores medios para cortar la rama en la cual están sentados de la forma más rápida posible. El primero que logre cortar la rama sobre la cual está sentado, su acción será la más eficiente, por lo tanto la más racional. Pero ¿qué pasa? El primero que corta la rama cae y cae muerto. Por lo tanto, se hace la pregunta, ¿esa eficiencia será eficiente si conduce a la muerte? Y
Toda la economía se mueve en ese tipo de irracionalidades. Por ejemplo, a un empresario de la madera, en su tabla contable, ¿qué contabiliza? ¿Cuánto le va a costar los obreros? Sus salarios, ¿cuánto le va a costar las herramientas? ¿Cuánto le va a costar la motosierra? ¿Cuánto le va a costar arrendar, alquilar el terreno o comprarlo? ¿Cuánto le va a costar abaratar los costos para que su precio en el mercado mundial sea competitivo? Todo eso está en su hoja contable, ¿no? Pero nunca él contabiliza cuánto le va a costar a la naturaleza reponer los árboles que él ha destruido. No está en su hoja contable. No le interesa. Ahora imagínense que todos fuéramos empresarios de la madera y todos hiciéramos eso. En un mes, chao planeta. Porque todo es un orden sistémico, en equilibrio armónico. Por eso cada especie que desaparece hasta de los insectos repercute en el conjunto, porque todo está de tal modo diseñado que hasta la parte más insignificante tiene que ver con el equilibrio del todo. En su hoja contable ya no está eso. Ya no ve él cuánto le va a costar a la naturaleza reponer lo que él le ha quitado. Y el neoliberalismo llama eso externalidades. O sea, él no tiene por qué preocuparse de aquello. ¿A quién deriva esa responsabilidad? Al Estado. Pero el neoliberalismo destruye las capacidades de regulación del Estado. Entonces el Estado tampoco se va a hacer cargo de eso, porque el Estado ya no tiene capacidad ni siquiera para sobrevivir por cuenta propia. Por eso nuestros estados se volvieron mendigos con el neoliberalismo. ¿Quién se va a hacer cargo de eso? Nadie. A la larga, el empresario se gana, pero a la larga perdemos todos. ¿Se dan cuenta? Ahora fíjense, todos nosotros chochos con nuestros celulares. Ustedes saben que los celulares están matando a la población urbana de las abejas. Y todos estamos contribuyendo a que las abejas y los animalitos que se sirven de orientación los impulsos electromagnéticos, y que eso está destruyendo la intervención de los celulares en la atmósfera. ¿Y se acuerdan lo que decía Einstein? El momento en el cual desaparezcan las abejas, desaparecemos los seres humanos, porque el 70% de lo que consumimos es polinizado por las abejas. Imagínense lo que va a pasar. Y todos felices, y las madres que les dan celulares a sus guaguas. Y sus guaguas todo el día con Facebook, todo el día con WhatsApp. Están uno al lado del otro y se están whatsappeando. Es el indiscriminado uso en aras de la comodidad, ¿no? Porque, ¿por qué le has dado celular a tu hijita? Es que así la controlo. Es más fácil para mí, es más cómodo. ¿Sabes? Hijita, ¿dónde estás? Estoy en el baño. Ah, ya, yo estoy en la casa. O sea, imagínense, nosotros mismos estamos promoviendo la destrucción que tanto nos asusta, y sin embargo, todos los días estamos contribuyendo a que eso nos suceda. En esta generación, ya ni siquiera en la próxima. O sea, toda esta forma de vida está diseñada para eso. Y tiene que ver con el conocimiento que forma parte de la racionalidad.